Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día jueves 4 de junio, en la novena semana del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A. Muy bien, vamos directamente a la primera lectura y continuamos con la lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Tenemos el capítulo 2, versículos del 8 al 15. Muy bien, nos dice entonces San Pablo: querido hermano, acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David, según mi evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Bueno, de hecho, San Pablo escribe a Timoteo desde Roma, ¿no? Y en Roma él está preso, encadenado a la espera de, de su juicio. Lo importante aquí es la observancia, ¿no?, que enfatiza San Pablo sobre el hecho de sufrir por el Evangelio, ¿no? Eh, y que es a través del padecimiento, ¿no?, que hay que recurrir al Señor. Jesucristo resucitado de entre los muertos, ¿no?, por quien padece San Pablo, y también invita a Timoteo a hacer lo mismo, ¿no?, porque de hecho sabe que va a sufrir y mucho, ¿no? Bueno, y continúa. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. San Pablo está seguro, ¿no?, completamente de que todo eso que ha padecido por el Evangelio, por Jesucristo, es precisamente la misión de la salvación de los gentiles y de los judíos, obviamente, ¿no?, de la iglesia, de los que se van incorporando al cuerpo místico de Jesucristo, que es la iglesia universal católica, ¿no? Y continúa: es palabra digna de crédito, pues si morimos con él, también viviremos con él. Si perseveramos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Bueno, hasta aquí hay varias cosas importantes, ¿no? Bueno, si morimos con él, ¿no?, si morimos con él, aquí se refiere eh, al bautismo, ¿no?, porque con el bautismo, según San Pablo, la catequesis que ha dado es que a través del bautismo morimos al, al pecado, ¿no? Cristo, al asumir nuestra humanidad y morir en la cruz, precisamente vence la muerte, ¿no?, vence el pecado. Nosotros, al incorporarnos al cuerpo místico del Señor Jesucristo, en el bautismo entramos a ser parte de Él, ¿no?, y entonces morimos con Él. Pero también, si morimos con Él, viviremos con Él, ¿no?, porque Él resucitó venciendo la muerte. Y también si perseveramos, ¿no? Perseverar quiere decir continuar con confianza, ¿no? No es en un solo momento. Obtuvimos la redención con la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero luego tenemos que perseverar manteniéndonos en Él,
porque si nos separamos de Él, como dijo el mismo Señor Jesucristo en San Juan capítulo 15, si se separan, nada podéis hacer. Como la metáfora de la vid, ¿no? Y los racimos, si se separan, se secan y mueren. Bueno, si somos infieles, Él permanece fiel. Bueno, entonces aquí es importante, ¿no? Que Dios es el Dios fiel, el que cumple sus promesas. Y ha cumplido la promesa desde Abraham, ¿no? Cuando le prometió que sería padre de muchas naciones. Aquí estamos viendo precisamente, ¿no? Eh, en parte el cumplimiento. La Iglesia católica, la Iglesia que reúne a todos los hombres, todas las naciones, todas las razas, todas las lenguas, ¿no? Y las incorpora al cuerpo místico de Jesucristo. Entonces, si somos infieles, Él, sin embargo, permanece fiel. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos separamos, Él sigue siendo fiel y sigue atrayéndonos, ¿no? Esta parte es importante, porque si nosotros nos separamos de Él, Él no nos juzga, no nos condena. En el tiempo, todavía hay tiempo, ¿no? Podemos tropezar, podemos caer, podemos separarnos, pero inmediatamente hay que reconsiderar, reconocer, arrepentirse y pedir perdón, ¿no? El sacramento de la penitencia. Y volvemos a ser parte de Él, ¿no? Por eso dice aquí, insiste, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. ¿Sí? Qué importante, ¿no? Porque Él vino y se hizo hombre, Dios mismo, ¿no? Tomó nuestra naturaleza para nuestra salvación y nos incorporamos a Él a través del bautismo. Entonces, Él es fiel, sigue siendo fiel a pesar nuestro, porque no puede negarse a sí mismo como Salvador. Bueno, y continúa. Esto es lo que has de recordar, advirtiéndoles seriamente delante de Dios que no discutan sobre palabras, no sirve para nada y es funesto para los oyentes. Bueno, al respecto hay que hacer una aclaración. Cuando se discute sobre palabras y sobre todo en forma hiriente, ¿no? Ad hominem se llama, cuando se insulta o se agrede a la persona, entonces dice, no sirve para nada, es funesto para los oyentes, claro, se desaniman, ¿no?, los oyentes. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con la catequesis, porque si alguien pide, como dice San Pedro, ¿no?, en su carta, si piden explicación de lo que creemos, hay que darla, hay que hacerlo, pero con amor, ¿no? Con amor. Y entonces lo que sigue dice, procura con toda diligencia presentarte ante Dios como digno de aprobación, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que imparte con rectitud la palabra de la verdad. O sea, la palabra de la verdad, ¿no? El amor tiene que evidenciarse a través del amor. Una persona que lo hace en forma cordial, con amor, ¿no? Compartiendo, enseñando la palabra de Dios, el Evangelio, especialmente si esta persona ha sido enviada, ¿no? Pues obviamente tiene que manifestarlo a la gente que pide instrucción, hacerlo de la mejor manera, ¿no? Con rectitud, con amor. Muy bien, y pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 24, cuyo responso es, Señor, enséñame tus caminos. Bueno, este salmo, interesantemente, es como una serie
digámoslo, de jaculatorias, ¿no? Eh, y es precisamente porque es un acróstico. Cada oración empieza con una letra del alfabeto hebreo. Entonces, de alguna manera tiene que ceñirse, ¿no? ¿Sí? La A, la B, la C en el alfabeto hebreo, ¿no? Aleph, Beta, etcétera. Entonces empieza con eh, cada una de las letras, que son 22, ¿no? Del alfabeto hebreo. Por eso no está conectada completamente, sin embargo, sí es bastante lírico, ¿no? El lirismo de este salmo. Dice el salmista: Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Pues aquí está, Dios Salvador, ¿no? Yahweh Ashua, o sea, Dios salva, que es una referencia mesiánica de Jesucristo, ¿no? Que es Dios salva. Y continúa, el Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Aquí está el amor o la misericordia, ¿no? El amor divino manifestado por Dios a los pobres, ¿no? A los humildes, a los que necesitan. Y termina, las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía a los que le temen y les da a conocer su alianza. Bueno, con los que son fieles, ¿no? Con los que respetan a Dios y lo aman y no se van tras ídolos, ¿no? Falsos o dioses falsos. Por eso aquí destaca la misericordia y la lealtad de Dios, ¿no? El Gesed y el Emet hebreos, ¿no? Que es el amor divino y la lealtad o la verdad. Muy bien, pasamos al Evangelio y continuamos con la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28, parte B, al 34. Bueno, ya han pasado tres grupos, ¿no? De judíos, ¿no? Primero, recordemos los sumos sacerdotes, los escribas y, y los ancianos, ¿no? Eh, luego vinieron para preguntarle también los saduceos y los herodianos, ¿no? Y obviamente ante las respuestas del Señor quedaron avergonzados, ¿no? Y admirados también de las respuestas. Bueno, aquí hay un escriba o doctor de la ley. Ellos conocían las escrituras, ¿no? Eran doctores de la ley y él conocía. Entonces, este escriba parece que tiene buena intención. Y claro, las discusiones entre las autoridades judías, especialmente entre los escribas, era cuál de los mandamientos es el mayor de ellos, ¿no? Porque había cantidades de leyes y mandamientos, ¿no? Según el judaísmo son 603, que están en el libro del Éxodo, en el Levítico y en el Deuteronomio. Bueno, nos dice entonces San Marcos, en aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Bueno, esta es la primera parte de la respuesta, ¿no? Y eh, aquí el Señor Jesús cita el Deuteronomio
capítulo sexto, versículos del 4 al 5. Recordemos, Jesús es Dios y Él es el autor de la Escritura. Y Él va a enfatizar, ¿no?, con esta respuesta, cuál es el mayor mandamiento de la ley, que obviamente va a trascender en el mandamiento del amor, que es precisamente la nueva ley, ¿no? El Evangelio, la ley del amor. Y esto lo sabían los letrados, ¿no? Los escribas, los doctores de la ley. Bueno, pero la respuesta no se queda ahí. Continúa. El segundo es este. O sea, recordemos, le preguntó cuál es el mandamiento primero de todos. El primero, pues obviamente es el más importante, ¿no? Pero aquí el Señor añade a la respuesta lo siguiente. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Citando el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, ¿no? Importantísimo esto que hace aquí el Señor Jesús, porque está uniendo eh, dos pasajes del Antiguo Testamento, el Levítico y el Deuteronomio, para decir, no hay mandamiento mayor que estos, ¿no? Es como si el legislador está haciendo aquí su función, está interpretando la ley y ha tomado una parte de un libro que es el Levítico y del Deuteronomio y dando a conocer que este es el más importante de los mandamientos, ¿no? Y aquí por eso dice, no hay mandamiento mayor que estos, ha unido los dos en uno, ¿no? ¿Qué dice y qué replica el escriba? El escriba replicó, muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Bueno, aquí el escriba eh, revela lo que en realidad es, ¿no? Es un buen doctor de la ley, que además enfatiza el hecho que esto vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios, ¿no?, de los que ofrecía el pueblo judío todos los días. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Bueno, con esto prácticamente termina, ¿no?, el increpar al Señor Jesús a través de su autoridad, a través de las preguntas de los judíos, de los saduceos, de los herodianos y, en último término, de un buen escriba, buen doctor de la ley, ¿no?, que supo hacer la pregunta correcta y además replicar afirmativamente a lo que había dicho el Señor. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.